Hola, ¿cómo están? Hoy es 9 de febrero de 2019. Voy a contar una continuación del testimonio anterior, en la parte en que surge la discusión acalorada con Jesús. Eh, Cuando termino de hablar con él, agarré un libro que estoy leyendo que se llama El milagro de la conversión de Morris Benden, que lo recomiendo totalmente. Morris Benden es mi autor favorito y este libro se está convirtiendo en el libro favorito que he leído, por sobre todos los demás, menos la Biblia, por supuesto. Y a mí me gusta, y el libro, como estaba yo enojado, ya no con Jesús, sino que estaba alterado, me puse a leerlo en voz alta y me lo puse a debatir con Jesús y le iba nombrando, según la frase que yo leía en el libro, cómo estaba mi vida con respecto a eso que decía el autor. Y a mí me gustan mucho las analogías. Y en ese libro hubo una analogía con respecto al pecado, que es justamente por lo que yo estoy sufriendo en este momento. Excelente. Y el capítulo, parecía que el capítulo estaba hecho para que ese día que yo estaba enojado lo tuviese que leer, que es algo que le pasa a mucha gente. Entonces yo me di cuenta que estaba preparado ese capítulo para ese día porque sabía Jesús cómo yo ayer me iba a enojar y me iba a poner, me iba a alterar. Fue una bendición ese capítulo e hizo una analogía Morris Benden con respecto a las tentaciones de Jesús maravillosa que le quiero compartir. Porque en base a esa analogía, Jesús también me habló hoy, que es el centro del testimonio que quiero contar. A mí las analogías me gustan mucho, Jesús lo sabe, porque con la analogía uno inmediatamente el cerebro hace sinapsis neuronal y entiende una palabra, un concepto con un ejemplo vivo y uno ya entiende todo. Y Morris Benden hablaba sobre las tentaciones de Jesús, ¿no? Y decía que comúnmente se dice que Jesús tuvo que pasar todas las mismas tentaciones que nosotros pasamos. Y en realidad no, porque en realidad a Jesús, a Jesús los pecados de la ley no le eran problema, porque él a ese tipo de cosas le tenía asco, le tenía repugnancia, aborrecía el pecado. Y es acá donde Morris Benden da un ejemplo. Y cuenta que hay un rumor de una estrella de rock que un día estaba en el escenario y saca una copa y se la entrega al público, una copa vacía. El público empieza a escupir en esa copa hasta que la copa rebalsa, le vuelve la copa al escenario a esta estrella de rock y la estrella de rock se la toma, se la bebe. Ya de solo contarlo me da asco. Cuando lo estaba leyendo en el libro me dio muchísimo asco. Y Morris Benden comparaba eso con tentarlo a Jesús en transgredir la ley. Si esa fuese una tentación para nosotros, el bebernos esa copa sería la tentación más fácil de decirle que no, porque es un asco, porque ya nuestro cuerpo mismo la rechaza. El solo imaginarse la situación ya quizás nos dé arcadas. Entonces eso mismo le pasa a Jesús. Jesús no fue tentado por ese tipo de cosas, por mentir, por fornicar, por robar. No, porque él le tenía asco, rechazo a esas cosas y Satanás lo sabía. Y Satanás igual trató de tentarlo con cosas correctas. Porque, esto bueno, ya lo sabemos, redondeo la idea de Morris Benden. Convertir las piedras en pan no era ningún problema. Jesús hacía, ni ningún pecado. Jesús hacía 40 días que estaba en el desierto, no comía, estaba muerto de hambre. Sintió hambre los 40 días. Y además no era nada ostentoso, no era ninguna opulencia, era pan. Pero claro, lo que Jesús no quería hacer era separarse del Padre, que es el verdadero pecado, y que en ese capítulo Morris Benden lo explicó, y yo lo terminé de entender y le agradezco a Jesús por eso. La separación de Padre la separación de Jesús es el verdadero pecado.
Y Jesús, ¿cuál era el problema que usase sus poderes para convertir el pan? Que iba a dejar de depender del Padre el 100%. Y eso a mí me voló la cabeza. Si bien ya lo he escuchado esto con la analogía del asco, del pecado y la copa, fue maravilloso. Porque pasar de una mañana de total enojo y alteración y sufrimiento, Jesús utilizó un capítulo de un libro para darme paz, agradecimiento y arrepentimiento por cómo me había comportado, ¿no? Y casualmente hoy, cuando hablaba con una de las personas que Jesús me ha puesto para compartir experiencias sobre Él y ayudar, yo antes había orado con Jesús, y mientras hablaba con esta persona empecé a mostrarle una analogía entre el pecado y entre un médico, que jamás la había pensado y empezó a salir de mi boca como si yo ya lo supiera. Y mientras yo la contaba, hablaba en mis pensamientos con Jesús y le decía: Jesús, es buenísimo esto. Claro, tal cual, esa es mi vida. Y sé que Jesús, a través del Espíritu Santo, me enseñó de esa forma tan dulce, con una analogía, lo que yo estoy pasando y lo que es mi vida. Básicamente, lo voy a contar ahora en el próximo audio para que no sea tan largo este.